Bueno, pues nada, después de saludarlos a todos, de agradecer todos los que me siguen, todos los comentarios y todos los likes que me dan y todos los suscriptores que tengo en el canal de YouTube, quiero continuar con mi análisis desde la distancia, como emigrante y con mis historias. Otra cosa que yo jamás entendí, que creo que también desde mi ignorancia, que creo que no tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos. En Cuba por muchísimos años, em, fue prohibido, por ejemplo, yo estaba ahora mismo aquí en España y yo no salí de Cuba porque tuve ningún problema de política, ni ningún delito económico, ni ningún conflicto, ni con el más lejano vecino. Yo no tuve ningún problema con nadie. Yo salí legalmente de Cuba, salí montadita en un avión con toda mi documentación en regla. Llegué a España legalmente, con toda mi documentación en regla. Yo no hice nada ilegal de eso. Y ahora yo, sin haber tenido ningún tipo de problema ni nada, quería ir a Cuba. Y en Cuba tenía, pues, por ejemplo, un ejemplo, yo salí con mi marido, mi hija y todas esas cosas. Pero si yo hubiera dejado a mi hija, como fueron miles y millones de cubanos que salieron de Cuba, y tuvieron que dejar a su familia allí, sobre todo hijos, muchos hombres que salieron adelante por ir mejorando su vida y dejaron a la mujer con los hijos allá, hasta que ellos pudieran organizarse en el país para donde se fueran, que por ejemplo la gran mayoría se fueron para Estados Unidos, y cuando ya conseguían organizarse un poco, legalizarse, porque si se habían ido ilegal y todas esas cosas, pues ya cuando estaban legal en el país a donde fueron, ya habían conseguido hacer un poquito de ahorro y tal, pues querían ir a Cuba a ver a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, hermanos, la familia que dejaron atrás. Pues esas personas, cuando iban a Cuba, que yo los vi por montones allí mismo en Puerto Padre, sin moverme de Puerto Padre. Puerto Padre es un puntico en el mapa, sin moverme de Puerto Padre. Allí mismo de Puerto Padre se fueron muchísimas personas para afuera, muchísimas, muchísimas. Cuando iban a visitar a su familia a Cuba y querían, existían los hoteles más normalitos y existían los grandes hoteles para el turismo. Pues el que viene, aunque seas cubano, te fuiste del país porque de otra manera no lo puedes hacer. El que está viviendo en Cuba no puede legalmente, a lo mejor ilegal puede hacer algún invento, pero legalmente el que vive de un salario normal, tengas la profesión que tengas, no puedes juntar dinero, era imposible juntar dinero para entrar a un hotel de eso. Lo primero, que a nosotros nos pagaban en la moneda nacional, en el peso cubano. Ese es el salario, todo el salario que recibíamos todos los cubanos es en esa moneda, en la moneda del peso nacional. Y todos esos hoteles funcionaban en divisas, como se le llaman, podía ser en dólares, en euro, en libras esterlinas, bueno, monedas que tenían que ir a cambiar a las cadecas, que se le llamaban, que eran como unos bancos que se hicieron a raíz de cuando se despenalizó el dólar y todas esas cosas, pues se empezó a circular en el país, dentro del país, un peso que se le llamaba peso convertible. Ese peso convertible valía a como estuviera la moneda en ese momento, esa moneda extranjera, a como estuviera en Cuba en ese momento. Hasta donde yo salí del país, valía hasta 25 pesos cada peso convertible de eso, que ahora dicen que está hasta en 500 pesos, un dólar americano o un euro o algo de eso. Dicen que está hasta en 500 o 600 pesos o 500 tanto. Pero bueno, en esa época cuando yo salí, inicialmente cuando se despenalizó el dólar valía ciento y tanto, estuvo en ciento y pico. Pero después, según ellos, fue mejorando la economía a nivel macro y fueron bajando y llegó a estar a 25 pesos por cada chavito de eso. Pero imagínense ustedes si
cada peso que tenía que pagar en ese hotel, tenía que multiplicarlo por 25, pues no había salario en toda Cuba que se pudiera empatar con eso. Eso a mí, de esa parte, si no hay que me haga historia, porque legalmente por un salario normal, tuvieras la profesión que tuvieras, no podías pagarte entrar a un hotel de eso. Pero, pues venían los familiares que vivían fuera y por cada peso cada peso de eso convertible que pagaban, pues eran a lo mejor por cada, no sé cómo convertirlo ahora al revés, pero bueno, que a esa gente con la moneda que traían era la moneda dura y no pasaba nada. Creo que era cada dólar, pues le daban un chavito o algo así, no me recuerdo. Un chavito eran los pesos convertibles, eso que le decían chavito, no sé por qué le pusieron chavito, si fue por el Hugo Chávez o porque le decían chavito. Y entonces, pues esas personas que venían de otro país, que ya habían hecho tenían una economía más sólida y podían entrar a hacer una reserva y entrar, pasarse aunque fuera una semana en un hotel de eso, venían con muchísimos deseos, como habían conocido otro mundo y otra vida fuera de Cuba, pues venían con muchísimas ganas de que las familias que habían dejado dentro del país pudieran disfrutar de algo, aunque fuera mínimo, aunque fuera una semana. Hacer una reserva en un buen hotel de eso que tenían pues mejores alimentos, mejores condiciones de vida y por lo menos poderles regalar a su familia, aunque fuera una semana, en un sitio de eso, pues no lo podían hacer. Era prohibido. Podían miles de gente fueron a entrar en un hotel con su mujer, sus hijos o sus padres o lo que fuera y le decían, tú sí puedes entrar aquí, traes el pasaporte, no sé qué cosa, tú sí puedes entrar, pero ellos no. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el embargo? Pero que encima, que no tiene nada que ver con el embargo, para mí, desde mi punto de vista, es una brutalidad. Porque si yo tuviera, muy personalmente, yo tuviera un hotel, entre más personas vinieran al hotel, para mí es más ganancia. Si una persona que se fue de Cuba, por las razones que sean, pero ya tiene derecho a volver a entrar a Cuba y tiene derecho a estar en un hotel de eso, pues chico, entre más gente lleve al hotel ese, más va a gastar en ese hotel que al final es del gobierno también, que son hoteles del gobierno, de Gaesa, de esas que dicen que ahora todas eran de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, no sé, no me importa de quién fuera, pero del dueño que fuera, entre más personas entren a un hotel, pues más ganancia para el hotel. Ah, no. Podía entrar el turista, el que vivía en el exterior, pero los cubanos no podíamos entrar a esos hoteles. No podíamos entrar, aunque nos llevara quien nos llevara. No podíamos entrar porque no teníamos derecho a entrar a esos hoteles. Ahora, otra cosa, ¿qué tiene que ver el embargo estadounidense con ese derecho que nos quitaban? Nada. Entonces, esos hoteles, por ejemplo, dejaron de recibir miles y miles y miles o quizás millones de pesos por eso, por una arbitrariedad que no tiene nada que ver con el embargo. Nada en lo absoluto que ver con el embargo de que pudieran tener los americanos, los norteamericanos, quien fuera. Nada que ver con la guerra entre naciones y entre presidentes y entre lo que sea, pensamientos diferentes. Nada que ver con eso. Entonces fueron muchas, muchas, muchas malas decisiones. Siempre lo he dicho. Para mí, Cuba se hundió por malas decisiones interiores dentro del gobierno. Se le dio más atención, se le prestó más atención a las guerras externas que a resolver los propios problemas dentro del país. Porque eso era una cosa para mí absurda. Eso de que los cubanos no tuviéramos el derecho a entrar a los hoteles de turismo, pues no sé cuál era la situación, no sé si es que ellos desde el poder y desde la posición que tenían nos veían a todos los demás como que no sé, no teníamos la suficiente clase como para estar entre los turistas o no lo sé. No sé cuál era la razón, pero yo lo analizo como pueblo, como cubana, y no puedo entender eso nunca.
No puedo entender de que yo como persona, si venía cualquier familiar mío que me pudiera llevar a un hotel, yo no tuviera derecho a tener acceso a un hotel. Y pues bueno, ni en el hotel ni en nada tengo que terminar porque se me acabó el tiempo.